buenos días. Sean bienvenidos a este seminario de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña la doctora Vanessa González Covarrubias. La doctora González cursó la licenciatura en Química Farmacéutica Bióloga y la maestría en Ciencias en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias Farmacéuticas en la Facultad de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Leiden, en Holanda. En 2013 inició con la línea de investigación farmacogenómica, englobando proyectos dirigidos a la diversidad farmacogenética en poblaciones de pacientes mexicanos, entre otros temas. Esta línea ha tenido contribuciones importantes, como la caracterización de la variabilidad en farmacogenes relacionados con la hipertensión y diabetes. Entre sus proyectos recientes se incluyen el estudio de la farmacogenética accionable y la farmacomicrobiómica. Ha publicado más de 30 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales del más alto impacto, tales como Aging Cell y Frontiers in Pharmacology, contando con más de 500 citas. Ha dirigido 12 tesis, que incluyen 2 de doctorado, 4 de maestría, 2 de especialidad y 4 de licenciatura. Desde el 2014 es profesora de posgrado en la UNAM y actualmente es investigadora en Ciencias Médicas C en el INMEGEN, donde dirige el Laboratorio de Farmacogenómica, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Doctora González, sea bienvenida. Hola, muy buenos días. Les doy las gracias al INMEGEN y a la doctora Trinidad Arcos por la invitación. El día de hoy les voy a platicar sobre la farmacogenómica de tiopurinas y el posible impacto de esta en población mexicana. Les comparto la presentación. La sesión de hoy es acerca de la farmacogenética de tiopurinas y el posible impacto de variantes genéticas en población mexicana de acuerdo a resultados de nuestras investigaciones. Brevemente como introducción, en la farmacogenética buscamos asignar la dosis adecuada al paciente adecuado según su conformación genética. Esta conformación genética puede afectar el metabolismo, el transporte del medicamento, la farmacodinamia, incluyendo al mecanismo de acción y toxicidad del fármaco. La respuesta interindividual en los medicamentos ocasiona que algunos pacientes respondan adecuadamente al tratamiento, pero otros, con una dosis estándar de este medicamento, no encuentran la efectividad buscada. Podemos tener falla terapéutica y en otros casos, aún más serios, se observan reacciones adversas o toxicidad. Precisamente es la variación interindividual a la respuesta a medicamentos, que es en parte el motor en la investigación e implementación de la farmacogenética. Es afortunado mencionar que ya existen guías para la implementación clínica de la farmacogenética. Por ejemplo, en los Estados Unidos se lleva a cabo gracias a organismos como el Consorcio de Implementación de Farmacogenética Clínica, la CEPIC, por sus siglas en inglés. Este organismo analiza, cura, mina toda la información que está actualmente publicada en revistas indexadas, la ordena, le asigna un valor de relevancia clínica y analítica a las asociaciones farmacogen para poder desarrollar y publicar guías farmacogenéticas y también ayuda a la interpretación para su implementación clínica. El día de hoy, en el 2021 existen 26 guías para 62 fármacos que incluyen a 21 genes. Estas las pueden encontrar en esta liga. Además, la base de datos de farmacogenómica de la PharmGKB cuenta con una colección de 240 fármacos con información farmacogenética que no necesariamente tienen una guía oficial. Esto significa que hay muchísimo aún por investigar y validar en cuanto a estas asociaciones entre variantes genéticas y la eficacia o falla terapéutica. En el listado que les menciono de las guías farmacogenéticas oficiales, con ya una implementación clínica, está toda la información necesaria para poder aplicar la información farmacogenética accionable, ya sea en clínicas o en hospitales. Por ejemplo, en esta lista se observa
el listado del gen, el medicamento, y más adelante vienen las variantes del gen que están directamente relacionadas con la eficacia terapéutica de este medicamento. En este pequeño fragmento de la lista tenemos la guía de tiopurinas, que incluye a 2 genes relevantes que determinan la farmacogenética de estos medicamentos. Las tiopurinas son fármacos utilizados como antineoplásicos o inmunosupresores. Las primeras tiopurinas fueron la tioguanina y la mercaptopurina. Hoy en día también tenemos a la azatioprina. Estas fueron desarrolladas en los años 50 por los laboratorios Wellcome, que después se fusionan con Glaxo y es Glaxo Wellcome, y hoy en día tenemos GlaxoSmithKline. Y en los años 50 las desarrollan los doctores Ellion y Hitchkins, quienes obtuvieron el premio Nobel en 1988 por estas investigaciones y la aplicación de las tiopurinas. Hoy en día son ampliamente utilizadas para tratar la leucemia, padecimientos reumatoides, trasplante de órganos, la enfermedad intestinal inflamatoria y la enfermedad de Crohn. Las tiopurinas ejercen su mecanismo de acción al inhibir la síntesis y reparación de DNA, promueven la apoptosis y limitan la proliferación celular. Son análogos de bases púricas, como lo vimos en la diapositiva anterior, por eso es que logran inhibir la síntesis de DNA y son utilizadas como agentes oncológicos. Inhiben también la activación de células T, entonces tienen un efecto inmunosupresor, por eso es que también son útiles en el tratamiento de la enfermedad del intestino irritable. Si las tiopurinas alcanzan una concentración terapéutica, entonces encontramos que hay efectividad, pero si el paciente las acumula, debido a su mecanismo de acción, que ya vimos que es la inhibición de la síntesis de DNA. Entonces, las tiopurinas alcanzan una concentración muy alta, presentando toxicidad, conocida como mielosupresión, y esta puede ser letal. Hasta hace unos años se pensaba que la acumulación de tiopurinas dependía exclusivamente de la enzima TPMT. En esta gráfica vemos que de un universo de pacientes existen aquellos con muy poca actividad del lado izquierdo, otros con una actividad normal, que son el grueso, y otros pacientes pueden tener una actividad relativamente mayor al promedio. Son los pacientes con poca actividad los que corren peligro al ser tratados con tiopurinas. La farmacocinética y farmacodinamia de estos medicamentos involucran decenas de enzimas y transportadores. Necesitamos diferentes mecanismos de acción y por lo tanto también se necesitan diferentes enzimas para que sean eliminados. En este diagrama, que está muy simplificado, pueden encontrar el diagrama completo en la página de la PharmGKB, pero aquí vemos algunas rutas metabólicas, tanto para su activación como eliminación. En rojo tenemos a la TPMT, que es la tiopurina metiltransferasa, y en círculo azul con fondo blanco más abajo tenemos a la Nudix hidrolasa 15, conocida como NUD15. Ambas de relevancia farmacogenética, pues determinan la eliminación y previenen la acumulación de tiopurinas en plasma. Así, la farmacocinética y farmacodinamia de tiopurinas, aunque es muy compleja e involucra decenas de enzimas, transportadores, sinasas y transferasas, podemos caracterizarla investigando variaciones genéticas en TPMT y NUD15. Aquí en rojo se indican los metabolitos activos responsables del efecto terapéutico. Estos son los metabolitos que, si se acumulan, causan mielosupresión, disminuyendo significativamente la población de células de médula ósea, como glóbulos rojos, blancos y plaquetas, debilitando al paciente seriamente y poniendo su vida en riesgo. Las enzimas responsables de eliminar a estos metabolitos activos, que también son tóxicos, pues ya vimos que son la TPMT, la NUD15, representadas aquí en verde, y la estrella indica que estas enzimas tienen variantes genéticas que podemos identificar mediante pruebas de laboratorio y saber con antelación si el paciente es metabolizador pobre y si está en riesgo de acumular concentraciones altas de los metabolitos activos. Aproximadamente cada año se diagnostican con leucemia 14 personas por cada 10.000 habitantes. Y en cuanto al síndrome de intestino irritable o IBD, se estima una prevalencia de 1.5%
de toda la población en el mundo. Y en la mayoría de estos casos son tratados con tiopurinas, por eso la relevancia de identificar y controlar la eficacia terapéutica. Es importante identificar a los pacientes metabolizadores pobres para ambas enzimas, ya que un metabolizador normal puede recibir 75 miligramos por metro cuadrado como dosis estándar, pero un metabolizador pobre debe recibir 7 miligramos o menos. También vemos que la variación genética en TPMT aumenta el riesgo de toxicidad hasta 3 veces, pero la variación genética en NUT15 incrementa este riesgo hasta 38 veces. Es por eso que los ajustes de dosis ya han sido establecidos por instituciones, como vemos, con respaldo académico y clínico, y a través de la publicación de guías oficiales farmacogenéticas. La guía para las tiopurinas, la guía farmacogenética, fue la primera en ser publicada en el 2010 y la más reciente en ser actualizada. Las tiopurinas tienen más de medio siglo en el mercado y por lo tanto existen muchas investigaciones que ya explican la presencia de efectos adversos y que son prevenibles hoy en día con pruebas genéticas en estos dos genes. En esta guía farmacogenética ya es válida, accionable en la clínica. Vemos que sufrió una importante actualización en el 2018, recientemente publicada. Pero en sus inicios, la información que genera esta guía se implementa gracias a los esfuerzos de los doctores Mary Relling y Bill Evans en St. Jude Children's Hospital, donde por décadas se han desarrollado protocolos clínicos que han logrado asegurar la sobrevivencia prácticamente de cualquier niño con leucemia linfoblástica aguda y han alcanzado expectativas de vida promedio comparadas al resto de la población. Entonces, hemos comentado que la mielosupresión o la reacción adversa letal causada por tiopurinas es letal en metabolizadores pobres, pero que puede prevenirse si se ajusta la dosis según las variantes que se identifiquen en estas dos enzimas, en TPMT y en NUT15, y esto se debe hacer por pruebas genéticas en cada paciente. El conocimiento de genotipos específicos nos va a ayudar a que este ajuste de dosis se lleve a cabo de forma personalizada por paciente. La mayoría de los casos son metabolizadores normales y se estima que entre el 1 y el 20% de los pacientes pueden presentar mutaciones que generan metabolizadores intermedios o pobres. Para TPMT, los metabolizadores pobres presentan variantes o alelos denominados como el alelo 2, el 3A, el 3C, que suelen ser comunes en población caucásica. Y cuando digo comunes me refiero a más del 1%, alrededor del 1% al menos de frecuencia alélica. Y generan estos alelos una enzima TPMT poco funcional. Por eso estos pacientes requieren una disminución de dosis de hasta el 90% menos de la dosis original. De forma similar, para NUT15, los pacientes con los alelos 2 o 3 requieren un ajuste de dosis por ser metabolizadores pobres. Esta es la tabla 2 de la guía oficial de farmacogenética para tiopurinas y reporta que pacientes metabolizadores pobres deben disminuir la dosis hasta el 90% o más de la dosis original. Estas tablas están publicadas, cualquiera puede tener acceso a ellas y también el beneficio es que indica las recomendaciones de dosificación para cada genotipo, para cada caso, según los resultados de una prueba genética. La tabla 3 de la guía oficial es para NUT15, en donde se indica que pacientes metabolizadores intermedios y pobres también deben disminuir la dosis inicial de tiopurinas hasta el 90% o más. Y detalles de esta tabla la pueden encontrar en la página de la CEPIC o publicada como de libre acceso en PubMed. En esta última actualización de la guía farmacogenética de tiopurinas ya se incluye una guía de práctica clínica o también conocido como algoritmo de dosificación, en el que según los resultados de la prueba genética se debe realizar ajuste de dosis de acuerdo a cada genotipo. Noten, por favor, cómo ya se consideran las combinaciones entre
los genotipos TPMT y NUT15, algo que no existía hace apenas algunos años. Entonces, hay combinaciones como metabolizadores pobres para TPMT con un metabolizador intermedio pobre para NUT15, y cada caso va a tener un ajuste relativamente específico de dosis. Incluso esta guía cuenta con un algoritmo de dosificación con un menú de selección. Aquí podemos informar o seleccionar el genotipo de la prueba genética para cada enzima, para NUT15, para TPMT, y a su vez la página o el algoritmo nos va a ofrecer una recomendación de dosificación para el paciente con una determinada combinación de alelos. Ahora bien, todo esto nos muestra que la farmacogenética está bien implementada para algunos medicamentos, pero no olvidemos que la caracterización genética y farmacogenética de nuestras poblaciones pues no está del todo caracterizada. Hemos observado que las guías farmacogenéticas publican las frecuencias alélicas de variantes relevantes en diversas poblaciones del mundo, intentan ser sumamente incluyentes, incluyendo poblaciones mexicanas. Estos cálculos o estos reportes de frecuencias alélicas en distintas poblaciones se realizan en un número de individuos a veces limitado dependiendo de la población de la que se trate o de acuerdo a la información que les proveen las bases de datos como 1000 genomas o la de Genomad. En el caso de mexicanos, muchas veces se utilizan valores de mexicanos mestizos, pero de la corte de los mexicanos de Los Ángeles. Es por eso que en el laboratorio de farmacogenética del INMEGEN hemos buscado confirmar estos valores e investigamos a mestizos de la zona metropolitana y algunos nativos del país. Veamos el ejemplo para TPMT. Cuando estudiamos la frecuencia del alelo 3A de TPMT, esta coincide con la ya publicada en varios reportes, incluyendo la guía farmacogenética oficial para tiopurinas. Aquí se puede observar que la frecuencia alélica de este TPMT 3A es mayor en mexicanos de la zona metropolitana, que son los que tenemos aquí como 0.049, es decir, casi el 5%, que comparada con la de los mexicanos de Los Ángeles, que es del 4%. También es importante señalar que en algunos estudios esta frecuencia del 5% se presenta en nativos mexicanos. Pero observemos las diferencias en mexicanos de Los Ángeles en combinación con poblaciones nativas que se les agrupa como amerindios, AMR, en donde la frecuencia es del 3.8%. Entonces vemos que hasta ahora las expectativas en cuanto a la farmacogenética de tiopurinas en el país, en México, eran similares a las de población caucásica. Sin embargo, con el descubrimiento de los alelos de NUT15, la única información que se tenía para población mestiza en cuanto a frecuencia alélica de estos alelos es la reportada en bases de datos genómicas públicas, la cual es aún limitada y pues nos dejaba con la pregunta de si esta actualización en farmacogenética es relevante en nuestra población, dadas las diferencias que se han visto en el pasado en cuanto a frecuencias alélicas para ciertos farmacogenes en mexicanos de la zona metropolitana comparados con los mexicanos que se reportan en bases de datos públicas como son las de Genomar o 1000 genomas o la de mexicanos de Los Ángeles. Entonces, para este proyecto nuestro objetivo fue determinar la frecuencia alélica y genotípica de NUT15 y TPMT en 1,270 mexicanos que no toman tiopurinas, es decir, población general con otros padecimientos de prevalencia común en el país. Una vez con esta información de frecuencias alélicas, realizamos inferencias de dosificación y las comparamos con las de otras poblaciones del mundo. Nuestra población de estudio comprende 1,270 pacientes de diferentes cortes dentro del laboratorio. Tenemos que 60% son mujeres en un rango de edad muy amplio, entre 19 y 92 años. Casi la mitad son diabéticos o hipertensos. Y de estos 1,270, solamente 20 individuos son nativos. Tenemos 10 de Oaxaca,
8 de Campeche y 2 de Durango. Y vale la pena recalcar que estos 1.270 individuos, ninguno de ellos toman tiopurinas. Los estudios de genotipificación siguen un protocolo de rutina en el laboratorio que involucra la extracción de DNA en sangre, genotipificación con el arreglo GCA de Illumina, que puede identificar hasta 670,000 variantes genéticas de un solo nucleótido. Como nuestro objetivo se enfoca a NUT15 y TPMT, pues filtramos únicamente aquellas variantes de estos dos genes que pasaron los controles de calidad para posteriormente calcular frecuencias alélicas, genotípicas y realizar inferencias de dosificación farmacogenética. De las 12 variantes que encontramos en este microarreglo para TPMT, solo una de ellas es de relevancia farmacogenética. Esta es la RS 1800-0460, que conforma parte del haplotipo 3B, e indirectamente también podemos conocer el alelo 2 a través de la variante RS 391660 porque está en desequilibrio de ligamiento con este alelo 2 que es accionable. Usamos estas dos variantes genéticas para realizar inferencias acerca de la proporción de metabolizadores pobres en nuestro país. Y en esta tabla tenemos 4 columnas que reflejan la frecuencia alélica del alelo menor en diferentes poblaciones. Podemos observar que estas dos variantes que son importantes en farmacogenética son 30% más frecuentes en mexicanos mestizos de nuestro estudio que las reportadas para mexicanos de Los Ángeles o población caucásica. También observamos que estas dos variantes en nativos alcanzan una frecuencia alélica de hasta el 2.5%, lo que significa que casi 3 de cada 100 nativos que pudieran recibir tiopurinas, pues requerirían un ajuste de dosis importante. En cuanto a NUT15, el alelo 3 es el único presente en nuestro microarreglo de genotipificación. La presencia de esta variante indica que la enzima no es totalmente funcional y que si el paciente es homocigoto será un metabolizador pobre. Nuestros resultados indican que el alelo 3 de NUT15 lo encontramos en 6.5% de mestizos de la zona metropolitana y 10% en nativos. Observen cómo estas frecuencias no concuerdan con las reportadas para mexicanos de Los Ángeles, a pesar de que ambos grupos son definidos como mexicanos mestizos. Además, datos de la guía oficial tienen en una sección suplementaria información de frecuencias alélicas relevantes y la guía oficial indica que en latinos esta variante tiene una frecuencia del 0.8%. Recordemos que el latino puede ser un adjetivo no específico. No es que yo haya elegido clasificar a nuestra población como latina. Aparece así en la guía y en farmacogenética es difícil usarla para generalizar a los diferentes países del continente americano que no sean caucásicos. Entonces, según estimaciones de la guía, 0.2% de la población latina podría ser metabolizadora pobre para alelos accionables en NUT15. Pero como vimos en la diapositiva anterior, nuestros resultados están muy distantes de los reportados por esta guía, por esta tabla, que seguro toma la información de bases de datos genéticas públicas, sobre todo para NUT15, el alelo 3. Nosotros encontramos la presencia de este alelo en 6.5% de mexicanos mestizos y 10% de nativos, a pesar de que tenemos una población nativa muy reducida. Vale la pena notar que no hay información de esta variante para ciertas poblaciones como africanos ni para otros nativos de América. Entonces, resumiendo, estos estudios encontramos que las variantes accionables del alelo 3B y 2 de TPMT están presentes en mexicanos con una frecuencia alélica consistente con la ya reportada y que la probabilidad de toxicidad ha sido confirmada por varios estudios, no solo por la guía, entre el 0.5 y 6%. Para NUT15, el alelo 3, la frecuencia alélica en mexicanos la observamos del 6.5%, es decir, 50% más alta que la reportada para mexicanos de Los Ángeles y más de 10 veces más frecuente al promedio
de la población latina en general. También identificamos 1.1% de homocigotos para este alelo 3, lo que representa el doble de metabolizadores pobres en comparación con los mexicanos de Los Ángeles. Recordemos la importancia farmacogenética de estos alelos. Hasta el 10% de los mexicanos son metabolizadores pobres para TPMT o NUT15, mientras que para población caucásica el riesgo de metabolizador pobre solo radica en TPMT porque no se han encontrado estas variantes, no se han encontrado las variantes de NUT15 en población caucásica. Se estima que son de casi el 0%. Variantes genéticas de NUT15 generan un riesgo de hasta 38 veces más de ocasionar reacciones adversas letales y 3.2 veces más probabilidad de generar toxicidad si es el caso de la presencia de variantes en TPMT. Entonces, vemos que NUT15, variantes genéticas en NUT15, pues tiene un mayor riesgo, un mayor impacto en la farmacogenética de tiopurinas. Ahora, el alelo 3 de NUT15, que es el que nosotros pudimos investigar, pues es significativamente más frecuente en mexicanos. Y hasta ahora Perú es el país con la frecuencia alélica más alta en el continente, con un 11% de frecuencia alélica para el alelo 3. Nosotros observamos que en nativos mexicanos está presente hasta en un 10% y solamente analizamos 20 nativos, lo cual pudiera sugerir que es tal vez aún más frecuente. También observamos algunas combinaciones interesantes poco frecuentes, poco reportadas en la literatura. Por ejemplo, encontramos un caso de heterocigoto para el alelo 3B TPMT y este mismo paciente es también heterocigoto para el alelo 3 de NUT15, es decir, es heterocigoto para ambas enzimas que son críticas para la eliminación de tiopurinas, lo que probablemente conlleva a una disminución de dosis semejante a la de un metabolizador pobre, a pesar de que el paciente es metabolizador intermedio para cada una. Y también encontramos un paciente heterocigoto para TPMT, el alelo 3B, y homocigoto para el alelo 3 de NUT15, es decir, es metabolizador pobre para NUT15 e intermedio para TPMT. Y bueno, finalmente no olvidar que la población analizada no está tomando tiopurinas, por lo que la frecuencia de estas variantes podría aumentar ligeramente en la población blanco que requiera tiopurinas. Así, considerando las recomendaciones de la guía farmacogenética actual, la más actualizada, podemos inferir prospectivamente que la probabilidad de reacciones adversas por la administración de tiopurinas con estas estadísticas poblacionales serían que hasta el 10% de los mexicanos presentan un alelo que inactiva TPMT o NUT15, mientras que para caucásicos el riesgo solo radica en TPMT. La frecuencia del alelo 3 en NUT15 es mayor a la esperada y doblemente mayor en nativos mexicanos. Los padecimientos autoinmunes han aumentado en México hasta el 300% en los últimos años. Entonces es probable que la prescripción de tiopurinas aumente proporcionalmente. Por eso es que es necesario implementar pruebas farmacogenéticas de rutina para estas variantes que son farmacogenéticamente accionables en TPMT y NUT15. En estas investigaciones confirmamos que las frecuencias alélicas en ciertos farmacogenes pueden ser distintas a las esperadas para una población. Y sabemos que para algunas variantes farmacogenéticas existen diferencias entre mestizos y nativos y estas pueden tener consecuencias clínicas. Esto se debe a que la farmacogenética en nuestro país no está del todo caracterizada. Es importante unir esfuerzos y utilizar la secuenciación de ADN para identificar y posteriormente caracterizar la frecuencia de estas variantes, las ya reportadas y también variantes posiblemente propias de nuestra población. Nosotros en el 2019 secuenciamos alrededor de 100 farmacogenes y encontramos muchas variantes nuevas, es decir, que no se han reportado. En un inicio creímos que la mayoría de estas variantes estaban en nativos porque en teoría los nativos han sido menos estudiadas, pero no fue así, es intrínseco para cada gen.
el número de variantes nuevas fue mayor para mestizos en ciertos genes, como para el transportador ABCD1, que da origen a la proteína MDR1, conocida como PGP, también para el gen UGT1A y para la dihidropirimidina deshidrogenasa. Pero fue mayor el número de variantes nuevas en nativos en otros genes, como CYP3A4, 3A5, la catecol ortometiltransferasa y CYP2C19. Las consecuencias funcionales de estas variantes que se determinaron in silico también fueron muy diferentes en nativos y mestizos. Por ejemplo, lo podemos ver en la gráfica de la derecha. La mayoría de las variantes sinónimas se identificaron en nativos y la mayoría de variantes sintrónicas fueron observadas en mexicanos mestizos. Creemos que en un futuro será importante clasificar a la población nativa también según su origen ancestral, porque pues ya existen evidencias claras de que diferentes grupos indígenas se comportan o tienen características genéticas diferentes en ciertos genes, incluyendo farmacogenes. Aquí un ejemplo muy breve para TPMT, en el que observamos que para el alelo 2, no está presente. No lo encuentran reportes mexicanos, reportes para mexicanos, perdón, grupos de investigación que buscan estas variantes en población mexicana. Pero en nuestro estudio reciente, los nativos sí presentaron esta variante en el 2.5%. Para el alelo 3 sucede lo opuesto en una población muy específica que son los zapotecos. En este caso, los zapotecos para estos alelos se parecen más a los mestizos que a los nativos en promedio. Pero volvemos a lo mismo. En realidad, las poblaciones nativas del país pueden diferenciarse genéticamente y habrá que hacer hincapié en hacer esta clasificación y diferenciación por grupo nativo. Conforme avanza la farmacogenética, se quedan muchas preguntas por investigar. Esta es la lista de farmacogenes accionables en el 2019. Observen que no incluía a la NUT15. Entonces, esta intensa actividad en el campo de investigación complica estar al día y tener una lista fija de genes a investigar. Ya para terminar, y con esto en mente, me gustaría insistir que aunado al número de farmacogenes que no se han investigado por completo, tenemos que la lista de variantes genéticas también es dinámica. Cada día hay más estudios de variación genética en muchísimos farmacogenes, incluyendo TPMT y NUT15. Y se descubren también más variantes que se pueden asociar con efectividad terapéutica y reacciones adversas a medicamentos. Por eso es que es importante no solo genotipificar previo a la administración de tiopurinas, sino también apoyarnos en la investigación farmacogenética para poder secuenciar estos genes en nuestra población e identificar la presencia de posibles variantes propias en mexicanos. Y por mi parte es todo. Aprovecho para agradecer la participación de nuestros colaboradores en Centro Médico y en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Gracias.